inversores. Hoy en el canal vamos a hacer un resumen sobre una charla que tuvimos ayer, un grupo de inversores que nos reunimos periódicamente para hablar de nuestras inversiones. Hoy, como veréis, la palabra inversión la voy a repetir varias veces. En esta charla que le hicimos ayer, en día de San Patricio, lo que hicimos fue revisar la situación de mercado, ver cómo nos podía estar afectando estos problemas de la guerra en Ucrania, el tema de la situación económica global, la subida de precios de materias primas como el crudo. Entonces lo que hemos hecho ha sido un repaso entre todos, comentar cuál es nuestra idea y de esa forma pues intentar capear el temporal y llevar a buen término nuestras inversiones. Como siempre, recordar que los contenidos de estas presentaciones tienen únicamente finalidad informativa y formativa y no deben considerarse como ningún tipo de recomendación, inversión y asesoramiento. Los mercados. ¿Cómo están los mercados? Los mercados desde máximos pues han caído notablemente. Tenemos aproximadamente un 25%. El Nasdaq, el S&P 500 un 15%, el oro se ha mantenido bien, como era de esperar en momentos de crisis. Las criptomonedas más volátiles, pero con un comportamiento similar a los mercados de renta variable, ha caído un 45%. Ha habido alzas, como es el caso del crudo y materias primas, y luego pues los activos que han caído, pues han caído todos, ¿no? Todos, y principalmente pues posiblemente las tecnológicas o los activos que estaban con un PER alto. Pero esto es lógico. Pensemos que es lo que se suele decir la energía potencial de los activos. Cuanto más alto y más rápido han subido, pues más fácil que se caiga. Dentro de las lecciones aprendidas, pues la importancia de ajustarnos a un plan de inversión y seguirlo, y más cuando la situación se complica. Un error que puede llevar a muchos inversores ir detrás del mercado. Que el mercado sube, pues nos ponemos a comprarlo y cuando baja lo vendemos. Pues no, eso yo creo que en ese sentido tenemos que el market time es una forma de gestionar nuestras inversiones que puede ser muy peligrosas para ellas. Luego, pues el FOMO y el FAM, pues ahí es un poco volver a lo mismo, no dejarnos llevar por las emociones y por el entorno. Un cuarto punto, que es acostumbrarnos a comprar durante las caídas. Ahí tenéis un vídeo que es comprar en situaciones de pánico, y otro me parece que hablábamos de cómo producir, cuándo hay que empezar a vender, ¿no? Entonces, no quedarnos enganchados a los activos. Estamos en temas de inversiones y lo que consiste esto es en ganar dinero. Nuevamente, pues se oye esa frase tan célebre y tan dañina para el inversor, que dice: esta vez es diferente. Pues no, pues cuando caen muchos inversores, el retail se asusta, sale de sus inversiones y pierde una parte importante de su capital. En cuanto a la geoestrategia, tenemos una guerra en Ucrania, ahí tenemos a Rusia versus Unión Soviética, es un poco el querer recuperar esos terrenos, esos países, esas zonas de influencia que tenía décadas atrás. Por otro lado, hay que entender también el interés de Rusia de tener una franja de seguridad a su alrededor. Es lo mismo que haría y que hizo en su momento Estados Unidos cuando Rusia puso los misiles en Cuba, ¿no? Entonces hay que entender también ese punto. Veremos luego, porque vamos a tocar un tema que es el tema del armamento, y veremos cómo Europa pues posiblemente le llegue el momento de un aumento de gasto en armamento. Eso llevará a un aumento de la deuda, eso aumentará una serie de problemas al viejo continente. Pero detrás de todos estos conflictos, yo creo que es importante considerar el liderazgo o cambio de liderazgo que están produciéndose entre Estados Unidos y China. Eso, como vemos, se están
hay un conflicto Ucrania, o sea, Rusia con Ucrania, tenemos a Europa, pero detrás y en los extremos y los que más tienen que decir, de hecho, yo creo que durante el día de hoy hay una conversación entre Biden y el presidente chino, pues está China y Estados Unidos. No debemos olvidar también el cambio de zona de influencia. Ya no tenemos que mirar desde hace tiempo ya el mundo pensado como estamos acostumbrados con Europa en el centro. Yo creo que la parte de Asia-Pacífico debe ser nuestro punto de mira. ¿Qué opciones hay? Pues en cuanto a la guerra, que sea corta, y eso yo personalmente creo que pues, las guerras no suelen ser tan cortas. Recordemos cualquier conflicto que hayamos vivido, nos olvidamos de ellos, pero persisten, ¿no? Y puede ser que se extienda. En cuanto al liderazgo, pues que este cambio de liderazgo lo veamos en nuestra generación o lo veamos en la siguiente, pero sin lugar a dudas los liderazgos en el mundo cambian. Roma, España, Inglaterra, Estados Unidos, y esto irá así, cambiándose de zonas de influencia. La zona de influencia, pues posiblemente tengamos que tener más peso en nuestras inversiones de China y su entorno, y ya empezar a mirar a India como un punto de influencia y de negocio. La economía, pues tenemos aquí, analizamos en la charla de ayer, pues la deuda la tenemos muy alta a nivel de los países OCDE y en el mundo en general, y en algunos casos incontrolada. Y además con el tema de los conflictos bélicos y la posición de los países de incrementar sus gastos en defensa, pues si no se recortan en otro lado, pues en otros conceptos, pues lo lógico es que la deuda aumente. La inflación, alta y a corto. Sin lugar a dudas, pues si recordáis, cuando se hablaba que la inflación no era un problema, que no iba a pasar del 2%, luego que no iba a persistir y que era transitoria, y nos hemos encontrado pues que no. Ya muchos defendíamos que la inflación era un punto más a tener en cuenta, sobre todo pensando en la gente, en los ahorradores. El no invertir en estos momentos ya te garantiza una pérdida que pues, fácilmente nos pongamos en el 10%. Entonces el 10% cada año perder de nuestro capital. Lo lógico es que sea a corto. ¿Por qué? Porque cuando la inflación sube, lo más lógico es que nos empobrecemos, y si nos empobrecemos gastaremos menos, ¿no? Entonces, en ese sentido, y productos o activos como puede ser el crudo o materias primas, si suben, pues ha llegado un momento que la demanda no es totalmente elástica, y lo que producirá pues es una disminución de consumo y que se ajuste demanda y oferta. Entonces, en ese sentido, la inflación seguramente que con el tiempo irá recortándose. Se tomarán medidas tarde, y además, aquí otro punto que es el de la FED y el Banco Central Europeo, subirán tipos, subirán tarde, ya se suben tarde, y además con un muy poco margen, en una situación en la que nos encontramos que nos pueden abocar a una recesión. Y un punto que para mí es importante es si en ese movimiento de japonización, pues algún banco central de los conocidos pues empieza a comprar renta variable, como hace Japón. Pues en ese sentido se mantendrá la bolsa o incluso subirá, pero será un crecimiento, si queréis decirlo de alguna forma o entenderlo, muy dopado. Consecuencias, pues que nos podemos enfrentar a un alto riesgo de recesión, recortes públicos para mantener esa deuda y ese gasto público, pues lo hemos vivido antes, lo hemos vivido en Grecia, lo hemos vivido en España, y es pues el recorte de pensiones, servicios públicos. Entonces, en ese sentido, podemos encontrarnos estar en esa tesitura. Los bancos centrales, según cómo lo hagan, si se precipitan y lo hacen muy fuerte,
pues posiblemente terminemos en una recesión. Y o si lo que hacen es buscar otro tipo de apoyo a las bolsas vía compra de activos, pues lo lógico es que suba, pero suba de una forma artificial. Mi opinión personal, ayer la comenté y hoy un poco la reflejo para el tema de las inversiones, pues la importancia de ceñirnos a nuestro plan de inversión, que lo habremos revisado y mantenido. Aprovechar la volatilidad. La volatilidad es, hay que verla en los dos lados, en la parte negativa cuando nos afecta en las caídas, pero en la parte positiva en las subidas, ¿no? Entonces se puede hacer trading con carteras especulativas, hacer posiblemente algo de trading con divisas, pero desde el punto de la liquidez, o sea, tener la liquidez en diferentes activos y aprovechar esos diferenciales para, según vaya rebasando unos niveles, pues hacer cambio en moneda. El trading selectivo en criptoactivos, yo creo que han aguantado el chaparrón y seguirán. Y luego, pues a medio largo plazo, pues tenemos campos como puede ser el 5G, es una temática que ha venido para quedarse y que la sociedad tendrá más o menos dinero, será más o menos rica, pero lo que no está dispuesto es a renunciar a temas tan directos y tan de uso diario como puede ser todo el tema de la comunicación. En renta variable, ver la zona Asia e India, en fondos activos sectoriales, fondos activos de renta fija. En estos momentos hablar de renta fija es como asegurar la pérdida, pero bueno, en unas caídas pues es otra forma también de ver, intentar sacar algún rendimiento y sobre todo bajar en volatilidad en nuestras carteras. Estar indexado al mundo es una buena manera de evitar la concentración en puntos muy determinados. Entonces el mundo seguirá creciendo. Eso es yo creo que es una obviedad. Entonces tenemos que estar viendo todo el mundo a nivel global. El oro, pues el oro yo creo que como amortiguador en una cartera es interesante tenerlo y aprovechar en puntas o en caídas, pues para hacer trading. El rate es la parte inmobiliaria considerada más diversificada. Hay rate de todo tipo, desde centros comerciales hasta vivienda o incluso aprovechando ahora la oportunidad de 5G, todo lo que son el tema de instalaciones. Carteras a largo cripto, pues bueno, yo creo que es importante estar en todos los activos. Y capital riesgo, pues ahí sí que una limitación, porque sabéis que, como su nombre lo dice, capital riesgo, el grado de riesgo sobre nuestros capitales es importante, pero también la posibilidad de tener beneficios, altos beneficios. El mantener la liquidez, por supuesto, la liquidez es un activo más y tenemos que ir jugando con ello. En momentos que los tipos de interés están muy bajos, pues o incluso negativos, pues la liquidez está penalizada, pero también hay que aprovecharla para aprovechar oportunidades. Las acciones, pues aprovechar recortes para comprar y venta escalonada en los repuntes. Y el tercer punto, y no menos importante, tranquilidad, mantener y controlar y revisar nuestro plan de inversión. Aquí durante la charla fueron saliendo infinidad de ideas. Como os he dicho antes, no es ninguna recomendación de inversión, pero por ejemplo se habló de Latinoamérica, las oportunidades que ha dado por ejemplo Brasil. Aquí recordar también lo de entrar cuando ya todo ha subido. Hay momentos en los que hay que aprovechar antes de que se produzcan los estallidos y las subidas. El tema de armamento, tanto luego en una diapositiva posterior hemos hecho un análisis de todo un poco el potencial armamentístico y cómo se van las sociedades después de un conflicto, tienden a aumentar
su consumo en productos de defensa. Las renovables han venido para quedarse, pero cuando decimos que las renovables no olvidemos también las tradicionales. Tenemos el tema de las centrales nucleares que tienen una producción continua y estarán de un tiempo con nosotros, ¿no? Y las renovables, pues en este episodio que hemos tenido de Calima, pues se ha visto que los días que ha habido el tema de clima y se han ensuciado las placas, pues su rendimiento ha sido ínfimo. Luego también no olvidemos todo el tema de utilities, todo el tema de empresas de alto dividendo, en momentos en los cuales el mercado ni va para arriba ni para abajo, pues puede ser una buena salida. Los bancos, muchas veces lo vemos desde la mentalidad occidental, de los bancos y del poco rendimiento que tienen aquí, sobre todo con los tipos de interés bajo, pero pensemos si suben tipos o incluso en países emergentes los bancos tienen mucho que hablar. Luego países como hemos hablado de Brasil, hemos hablado de India, hemos hablado de Asia, hemos hablado de China. También aquí tenemos que tener la consideración del dólar. Muchas de estas economías están endeudadas en dólar. Un dólar fuerte debido a una subida de tipos de la Fed, pues puede ocasionar que estos países tengan sus ciertos problemas. Luego tenemos, por ejemplo, el caso que hemos comentado también de 5G y todo ese entorno tecnológico. Y aquí he puesto BB, en las 3 Bs, bueno, bonito y barato, que no son tan baratas, pues no olvidemos las tradicionales, los Amazon, los Microsoft, los Google, los Facebook, los Apple, que están cargados de dinero y que en un movimiento que el endeudamiento sea caro, pues estas compañías son máquinas de hacer dinero. Entonces, bueno, también se puede aprovechar en estos recortes del 20, 30, 40% que han tenido. Son empresas que están y que se van diversificando, cada vez las veremos en sectores y donde están, ayer lo comentábamos durante la charla, son compañías que están tan incrustadas en nuestra vida que cuando suben 1 euro o 2 euros cualquier producto son millones y millones de usuarios los que lo pagan. También hemos hecho algunas referencias a ETFs. Ahí tenéis también un sector de defensa que va subiendo muchísimo. Temas de energía, entonces aparecen nombres de compañías que están ahí y que no quiere decir que haya que comprarlas, sino hay que estudiarles, hay que hacerles su fundamental, hay que ver su parte técnica y en algún momento poder entrar si nos interesa. Aquí hablamos también un poquitín como India, como invitado de honor en esta fiesta donde parece ser que no le afecta nada, pero ayer había una noticia que había cerrado un acuerdo con Rusia de comprar 3 millones de barriles, pero con la condición que se lo pongan en India. India es el país a nivel mundial con un crecimiento poblacional muy fuerte, es un país que estos conflictos le quedan lejos, los conflictos en Europa y los enfrentamientos China y Estados Unidos. Y posiblemente aproveche. Aquí hemos puesto 3 fondos, el Robeco, el Lutui y el Invesco, y como veis, pues algunos de ellos pues con unas rentabilidades a largo plazo muy interesantes, ¿eh? Entonces, los últimos años lo han hecho muy bien. Este arranque ha caído como todos, pero bueno, son cosas a tener en cuenta. Importante que os metáis en la parte de las acciones y veréis cómo el tema financiero en estos países sigue siendo importante. Aquí, para comparar la rentabilidad de un ETF o un fondo, he cogido este ETF de India y ahí os dejo también un enlace a Rankia donde hablaban de los fondos y como veis, pues bueno, tiene una rentabilidad interesante. Normalmente lo que se suele hacer es en países emergentes o donde no se conoce o no son mercados muy eficientes, pues siempre un fondo activo con un gestor que conozca el sector es más interesante que un ETF. La ventaja que tiene el ETF, pues que el ETF siempre va a estar utilizando principalmente los valores que mejor se están comportando. En el tema de 5G, pues hay en una parte, así os he puesto lo de
T-Mobile o American Tower o Qualcomm, pues son compañías que están muy relacionadas con el mundo 5G, una a nivel de compañía del sector de telefonía, el American Tower por la parte de infraestructura y el Qualcomm como relacionado con el tema de los chips. Luego debajo aparece una serie de compañías que están metidas dentro de ese mundo, donde aparecen por ejemplo los Nokia y los Ericsson de toda la vida, y en la parte superior, encima de la fotografía, pues tenéis fondos. El primero de ellos más relacionado con el 5G y los otros relacionados con tecnología. También aparecen en la parte inferior unos links que habla sobre el sector y posibilidades de inversión. Para ir terminando, el tema de defensa. Tenéis una relación de compañías que posiblemente lo vayan a hacer muy bien si hay un incremento como se ha prometido en el tema de defensas. Luego tenéis encima del mapa dos ETFs que también tocan el tema del sector de defensa y militar. Tenéis una fotografía donde aparecen los colores del gasto que emplean los países, y como veis en el norte de África hay gastos importantes. Arabia Saudí es la máxima consumidora en armamento, y luego en la tabla pues aparecen los países, los gastos que hay de defensa, y como veréis pues más o menos Europa anda del orden del 1,4, y ahora por exigencias de OTAN y por sobre todo el conflicto, si veis qué colorcitos más claros tiene Europa, pues lo lógico es que se refuerce en armamento. Tenéis el gasto extraordinario de que casi 800.000 millones de dólares de Estados Unidos. China, hay 252.000, pero bueno, es una estimación, y ahí tenéis todos los países y todos sus consumos. También tenéis en la base de la diapositiva tenéis un link donde hablan de este tema. Pues como siempre, muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado y que os pueda servir como ayuda o información para buscar inversiones. Y como siempre, no olvidar like, suscribiros y activar las notificaciones. Muchas gracias.